Muy bien. Entonces, en Joel encontramos la profecía que profetizó el profeta y que se cumple en los tiempos de los apóstoles. ¿Y qué profecía es? La que había profetizado, que en aquellos días iba a derramar, dice, su espíritu sobre toda carne. ¿Verdad? Ok, esa profecía se cumplió en los tiempos de Jesús. Pero esa profecía se va a terminar de cumplir en estos tiempos. La Biblia habla de dos lluvias. Esa lluvia que cayó en los tiempos de los apóstoles, que fue la lluvia temprana, si se reconoce en la Biblia, lluvia temprana, y entonces la lluvia tardía es la que nosotros los cristianos de los últimos días vamos a recibir. La lluvia tardía. Lo compara con la lluvia del cielo, ¿verdad? Cuando cae la lluvia para que las plantas crezcan, para que la siembra se desarrolle, cae la primera lluvia, la lluvia temprana, después cae la lluvia tardía, para que ya salgan los frutos, ¿verdad? Para que maduren. Así lo compara la Biblia, el derramamiento del Espíritu Santo. Y así va a ser, hermanos, así va a ser. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Quieren más pruebas, mis hermanos? ¿Quieren más pruebas de que existe el Espíritu Santo? ¿Quieren más pruebas de la obra que hace el Espíritu Santo en el ser humano? ¿Quieren más prueba de las profecías cumplidas acerca del Espíritu Santo, hermano? Yo creo que es suficiente. Pero vamos a seguir viendo la Escritura. Vamos a seguir analizando. Ahí estás en Joel, ¿o ya lo perdiste? No, aquí estoy todavía. Léeme Joel 2:23. A ver. Joel 2, 23. Léeme el 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Ajá. ¿Sí? ¿Estamos entonces? No estamos inventando nada, ¿eh? No. Estamos hablando conforme a la palabra. Dice Dios que Él da la lluvia temprana y la lluvia tardía, porque es una promesa que Él ha dado, y en el mismo libro de Joel que estamos viendo ahorita, ahí es donde se profetiza el derramamiento del Espíritu Santo. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. La primera lluvia fue la lluvia del Pentecostés, hermano. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía. La lluvia temprana fue en el tiempo de Pentecostés, y la lluvia tardía es la que se va a derramar en los últimos tiempos, y se va a pregonar el Evangelio con el mismo poder, como se hizo en aquellos días. ¿Verdad? Aquí viene una breve ilustración, se los voy a leer para ubicarnos mejor en lo que está diciendo aquí. Viene un pequeño comentario. Dice: en Palestina la lluvia temprana prepara el terreno para la siembra de la semilla, y la lluvia tardía madura el grano para la siega, para la cosecha. Así la efusión temprana del Espíritu preparó al mundo para la amplia siembra de la semilla del Evangelio, y la infusión final vendrá para madurar el dorado grano para la siega de la tierra, que Cristo dijo que en el fin del mundo, como dice Mateo 13, se predicaría el Evangelio, ¿no? Ahí es el pequeño comentario
clarificar un poquito más lo que estamos viendo. Ujú. La otra pregunta que viene aquí dice, ¿qué nos dice que debemos pedir en el tiempo de la lluvia tardía? Aquí viene en la Biblia Zacarías 10. Ahí está por Joel un poquito, creo que hacia adelante o hacia atrás. Más o menos por ahí se ubica. Ajá. Y vamos a ver, ¿Atrás? Sí. vamos a ver aquí de qué manera se pide el Espíritu Jeremías. Santo. Es Zacarías. Zacarías. Capítulo 10, versículo 1. Si quieres, préstalo. Si ya lo encontraron, préstalo en la Biblia. Zacarías, ¿qué? Para no perder hechos, ¿no? Zacarías 10, 1. Vamos a ver. ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué debemos pedir en estos tiempos? Pedido a Jehová lluvia Ajá. en la estación tardía. Ahí está. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Pues Jehová es el que da los relámpagos Relámpagos. y Nos Él dará os lluvia. dará lluvias abundantes a cada uno las plantas de qué? Del campo. Aquí lo está ejemplificando, ¿eh? No vamos a entender esto literalmente. Es una ejemplificación, es un ejemplo, ¿no? Lo que está poniendo, ¿verdad? De que la lluvia tardía la vamos a recibir en estos últimos tiempos. Voy a leer otro comentario para que ustedes escuchen. Antes que los apóstoles recibieran el bautismo del Espíritu Santo en la lluvia temprana, el día de Pentecostés, todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 1, ahí lo tienes hecho, ¿verdad? Acá en la otra Biblia. Le hubieras dejado su Biblia para que él vaya viendo. Por eso, sin mover Hechos capítulo 1, verso 14. Durante ese tiempo ellos confesaron sus faltas, eliminaron sus diferencias, renunciaron a sus ambiciones egoístas y a sus contenciones por la posición y el poder, de modo que cuando llegó el tiempo de la efusión del Espíritu, estaban todos unánimes, juntos, listos para recibirlo, a fin de estar preparados para el derramamiento final del Espíritu. Debe quitarse de nuevo todo pecado y ambición egoísta, y similarmente debe realizarse una obra de gracia en el corazón de los hijos de Dios. ¿Ya? ¿Hechos qué? Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, 14. 14. El tiempo de la lluvia tardía es lo que estamos viendo. A ver qué Sí. dice. 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué mujer estaba ahí en el aposento alto? Cuando estaban en oración y ruego y unánimes, ¿quién estaba ahí también? Estaba María, la madre de Jesús. Pues también ella recibió el Espíritu Santo cuando fue derramado en el aposento alto. Y no lo dice la Biblia, pero si recibió el Espíritu Santo ahí en el aposento alto, quiere decir que también pregonó el Evangelio, también enseñó el Evangelio. Este texto es muy importante que nosotros lo notemos para comprobarle a los católicos romanos que María no es como ella, ¿verdad? Como ellos lo pintan. También María tuvo que recibir el Espíritu Santo para poder pregonar el Evangelio. Igual que los demás apóstoles. Igualito, ¿verdad? Entonces, lo que dice ahí el texto, hermanos, es que el pueblo de Dios de estos días también tenemos que estar unánimes, unidos en oración y ruego, para que podamos recibir la lluvia, ¿cómo se llama? La lluvia tardía, ¿verdad? La lluvia final del Espíritu Santo. Entonces ese es el requisito que tenemos que tener nosotros. Si no tenemos ese requisito,
No se va a poder. ¿Te fijas qué es el requisito para recibir el Espíritu Santo? Unánimes, estar en oración y unidos, unánimes, ¿verdad? Con un solo corazón, con un solo propósito. Ese es el requisito. El requisito no es estar llorando, ni estar revolcando, sin nada de eso, para recibir el Espíritu Santo. ¿Te vas dando cuenta, Cecilio, que no se ocupa eso para que nosotros recibamos el Espíritu Santo? Estamos viendo qué diferente enseña la Biblia y qué diferente enseña el mundo dominical, ¿no? Las iglesias dominicales. Imagínense que yo me revolcara y que gritara y que aullara y quisiera que hablara en lenguas y que dijera yo, ya recibí el Espíritu Santo. Qué suave, qué cato dar, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no se recibe así. No. Además, el Espíritu Santo es derramado en el hombre con un propósito. Hay un propósito, es pregonar el Evangelio. Si lo hemos de recibir algún día nosotros, es para dar a conocer el Evangelio eterno, la verdad. De hecho, ya tenemos la unción del Espíritu Santo, pero falta el derramamiento de la ira tardía, ¿verdad? Sí. Entonces, la amonestación del ángel de Apocalipsis 18, último libro de la Biblia. Si quieren ya pueden salir de Hechos por lo pronto, o si quieren ahí manténganlo. Apocalipsis capítulo 18. La obra final del Evangelio. Es lo que vamos a ver ahorita. La obra final para estos tiempos, hermano. 18 qué? 18.1. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Y vamos a ver también el objetivo, el propósito de recibir el Espíritu Santo. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Qué dice el texto? Otro ángel, ¿verdad? Que descendió ¿de dónde? Del cielo, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esa luz de la cual habla, que fue alumbrada la tierra con su gloria, se está refiriendo, hermanos, al Evangelio. El Evangelio es una luz, el Evangelio es una verdad que la gente tiene que aceptar, tiene que recibir para poder conocer a Dios y para poder también ser salva algún día. Punto número 1, hermanos. Punto número 1. Alumbrada fue la tierra con su gloria. ¿Ustedes han visto predicar a un ángel alguna vez? Porque aquí dice que un ángel descendió del cielo, ¿verdad? Con gran poder. Y alumbró la tierra. Es decir, que predicó el Evangelio, pero no se está refiriendo a un ángel literal. Yo nunca he visto que un ángel predique el Evangelio. Quisieran hacerlo ellos, pero Dios nos dejó la tarea a nosotros los seres humanos. Así es que el ángel simboliza a cada uno de los hijos de Dios que predican el Evangelio y que estamos alumbrando a la gente, a la tierra, a las personas que viven en este mundo. ¿Con qué nos estamos alumbrando? Con la palabra de Dios, con el Evangelio. Versículo 2, hermano. ¿Qué dijo el ángel? Vamos a ver qué dijo. Versículo 2. Clamó fuertemente en alta voz, diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Clamó con voz potente, dice, ¿verdad? Con voz fuerte, diciendo: ha caído Babilonia. ¿Por qué enseñamos nosotros esta palabra que estamos leyendo?
Ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Algunas veces. ¿Por qué tenemos que enseñar esto, hermanos? Ha caído Babilonia, que ha hecho beber el vino de la fornicación a todas las naciones. ¿Por qué tenemos que enseñar esto, hermanos? Para que la gente abra los ojos, para que la gente vea la realidad de las cosas, para que la gente vea que Babilonia está engañando al mundo con una doctrina falsa. Y no es el ángel el que va a venir a decírselos a la gente. Somos los que conocemos este mensaje, los que sabemos esta doctrina, lo que Dios nos ha mandado. Nosotros somos símbolos de los ángeles, ¿verdad? Y ahí en Apocalipsis 14, 6, ahí dice, no sé si va a salir más acá adelante, pero lo podemos ver así rapidito. 14, 6, ¿qué dice? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hasta ahí nada más. Vi volar por el medio del cielo, dice, a otro ángel, ¿verdad? Que traía, dice, el evangelio eterno. Vuelvo a repetir, el ángel no va a venir a predicar. Somos nosotros los que conocemos la palabra de Dios, que tenemos que compartir el evangelio eterno a la gente que no sabe de Dios. Tenemos que alumbrar, el evangelio es como una luz, tenemos que alumbrar en la mente, el corazón, para que ellos conozcan esta verdad. Por eso dice a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Entonces, la misión de nosotros es dar a conocer, dice, este evangelio, el evangelio eterno. ¿Por qué hay que hablar de Babilonia, hermanos? Porque tenemos que hacerlos. Es orden de Dios. ¿Por qué tenemos que hablar del evangelio eterno? El evangelio eterno puro, verdadero, de las verdades que están escritas en la Biblia, porque Dios nos encargó que habláramos este evangelio. Ese fue el mandato que nuestro Señor Jesús dio a los discípulos. A los discípulos. Cristo Jesús le dijo a los discípulos, les dio la orden, id y predicar el evangelio. A toda nación, tribu, pueblo, lengua, como lo dice en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que va a predicar el evangelio, Cecilio? ¿Quién? Nosotros. Nosotros, los seres humanos. Porque no va a bajar un ángel. Nunca vas a ver un ángel predicando el evangelio. Que el ángel va a andar a nuestro lado como protector, va a andar a nuestro lado. De eso sí no lo dudo. Que el ángel nos va a dar fuerza, nos va a impulsar, de eso no lo dudo. ¿Verdad? Pero los que vamos a hablar el evangelio somos los seres humanos. A través de nuestra boca. ¿Verdad? Entonces, el mundo religioso estará entonces en la misma condición en que estaba la nación judía después de haber rechazado a Cristo en su primer advenimiento. ¿Cómo está el mundo ahorita, hermanos? ¿Cómo está el mundo? Echamos un vistazo. El mundo está en tinieblas. Está en oscuridad. El mundo está confundido. El mundo está como en los tiempos de Jesús. Que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra a nacer como un bebé, creció y predicó el evangelio, predicaba el evangelio, y los fariseos, los judíos, los hipócritas, dice la Biblia, lo rechazaban, no lo aceptaban. No, este tiene demonios, este no es de Dios, este no puede ser de Dios, este hace esto, este hace lo otro, y no lo recibieron. El pueblo de Dios no lo recibió. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está la humanidad hoy? ¿Cómo está? Está igual. Tú vas a predicar el evangelio y la mayoría no te va a hacer caso. Va a haber gente que sí va a aceptar. Como lo estamos viendo, ¿verdad? Son dos familias más que tenemos ahorita para visitar. Cómo Dios se manifiesta, ¿verdad? De alguna manera. Esos son los llamados que Dios está atrayendo hacia su palabra, hacia el evangelio eterno. Entonces, estamos viendo nosotros cómo está el mundo. En tinieblas. No vas a convertir a todo el mundo, no lo vas a poder convertir. Puedes predicarle, pero que se convierta va a estar un poco difícil. ¿Qué dijo San Pedro el día de Pentecostés que hicieron sus oyentes? Hay una cosa muy importante que pasa cuando una persona recibe el Espíritu Santo.
Hay algo que pasa en un individuo, en un ser humano, cuando recibe el Espíritu Santo. Hechos 2. Pasa algo importante y eso lo vamos a ver. ¿Qué es lo que tienen que hacer los oyentes? Si verdaderamente... Hechos 2, ¿qué? 2:40. 2:40. ¿Qué dice? Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál era la predicación de San Pedro? Iba a decirle: no, mi hermano, así estás bien, hombre, ¿cómo estás? Así llévatela, no pasa nada. Si quieres, escuche, si no, pues ni modos. No, la predicación del apóstol Pedro, después del Pentecostés, fue: sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando vamos con la gente? ¿Qué vamos a hacer, hermano? A decir: está bien así, hermano, así está bien, no te preocupes, así llévatela. No, es que no es así. Testificaba y exhortaba. Testificar y exhortar y decirle a la gente que sea salva de esta perversa generación, que sea salva de esta vida que se está viviendo ahorita, esta vida del mundo mundana, ¿verdad? Y más adelante más atrás leímos: caída es Babilonia. Hay que enseñarle a la gente también. La mayoría pertenece a Babilonia, hermano. La mayoría de la gente. Entonces hay que ir y decirle: sal de Babilonia. Busca al Señor, como dice la palabra. Acepta el Evangelio eterno. Donde estás no estás bien. Estás siguiendo una doctrina diabólica, porque no es otra cosa. Así lo dice el espíritu de profecía. Es doctrina satánica. ¿Ve? ¿Por qué? Porque una doctrina que no es de Dios, ¿de quién es? Pues es del contrario, ¿verdad? Por ejemplo, la doctrina de que las personas pueden perdonar pecados, dar la absolución a los pecadores. Eso no enseña la Biblia, es una blasfemia. No enseña la Biblia. El único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo. Es el único. Ningún ser humano puede saber que yo te absolvo de tus pecados. Reza tantos Aves Marías, tantos Padres Nuestros y tantas aletanías y estás listo. No lo vuelvas a hacer. Ya, vete en paz, te perdono. La fe en eso, hermano, eso no existe en la Biblia. Pero sin embargo, los que están en Babilonia están muy a gusto, aceptan este tipo de enseñanzas porque es cómoda. Es cómoda. No importa que traigas 10 pecados, 20 pecados, 20, yo te voy a absolver, te voy a perdonar. Y haz lo que te digo y después si cometes más, pues vuelves a venir. Y así llévatela. Por eso la gente se encuentra en esa comodidad. En esa situación. Esa libertad. No es la manera como Dios enseña, no es la forma como Dios dice que vayamos a predicar el Evangelio. El Evangelio eterno, hermano, es ir a amonestar. No es a decirle a la gente: así estás bien, ¿cómo estás, hermanita? No te preocupes. No, hay que exhortar. Claro, con amor, ¿verdad? Con amor, hay que hacerlo con amor, pero hay que hablar con la verdad. Y es la misión de Dios, la encomienda de Dios hacia sus hijos, hacia los seres humanos. ¿Lo creen o no lo creen? Sí. Apocalipsis 18, donde estábamos ahorita, es el último libro de la Biblia. Se va a hacer una exhortación y una advertencia, un llamado antes de que caiga el Espíritu Santo. Vamos a verlo ahí en Apocalipsis. ¿De qué manera habla la Biblia? Apocalipsis 18, 4 y 5. 4 y 5. 18, 4 y 5. A ver qué nos dice. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de su pecado, y para que no recibiráis
de sus pecados, de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de las maldades de ellas. ¿Cuál es el mensaje, hermano? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que predicar? Y oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y recibas las plagas. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar, Cecilio? ¿Qué le tenemos que decir a la gente? Salí de ella, pueblo mío. Salgan de allí donde están, para que no reciban las plagas. Salgan, busquen al Señor, busquen el Evangelio eterno, el Evangelio puro, busquen la palabra de Dios. Pero fíjense cómo le llama a los que están en Babilonia. Fíjense las palabras que usa Dios. Salí de ella, pueblo mío. Significa que hay mucho pueblo de Dios dentro de Babilonia. No solamente de la iglesia romana, ¿verdad?, sino también de todas las iglesias evangélicas dominicales. Hay mucho pueblo ahí que va a salir, pero para que salgan tenemos que ir a llevarles esta palabra. Si no llevamos el evangelio, ¿cómo podrán oír a Dios? ¿Cómo podrán volverse a Dios si no hay quien les predique? ¿Cómo podrán buscar a Dios si no hay quien les enseñe? Tenemos que ir a enseñar la palabra, tenemos que llevar el mensaje. Si nos quedamos sentados, esa gente, ¿qué va a hacer? Va a seguir allí. Por eso dice el Señor: salid de ella, pueblo mío. Pero no van a salir solos. Tenemos que ir a revelarles estas verdades para que puedan salir. De otra manera, no se va a poder. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados. El derramamiento final del Espíritu se hará una gran obra en el poco tiempo. Muchas voces harán sonar en toda la tierra el clamor de amonestación. Se obrarán por los creyentes señales y prodigios, y como en el Pentecostés, miles se convertirán en un día. Los que, a semejanza de los incrédulos judíos, no presten atención a la invitación final del Evangelio, serán condenados a la destrucción. Las 7 últimas plagas los alcanzarán, así como la guerra, el hambre, la muerte y la destrucción sobrecogieron a los judíos que, al no creer en Cristo, no prestaron atención a su amonestación. Al huir se encerraron en Jerusalén para su propia ruina. Los que presten atención a la amonestación y se aparten del pecado y de los pecadores serán salvos. Algo muy curioso ocurrió entre los judíos, y es lo mismo que va a ocurrir hoy, que los voy a compartir. Cuando los judíos rechazaron a Jesús, y no solamente lo rechazaron, sino que lo crucificaron, ellos eran los más religiosos de ese tiempo, lo máximo en religión, los judíos. Conocían la escritura al revés y al derecho y de memoria. Pero no recibieron al Salvador, no entendieron la profecía y lo asesinaron, ¿verdad? Lo llevaron a la muerte. Un dato importante que les voy a dar. Cuando los judíos asesinaron a Cristo Jesús, la gracia se les acabó a ellos. El Espíritu Santo se retiró de ellos, de los judíos, porque asesinaron al Salvador. Pero, ellos siguieron haciendo sus ritos, siguieron haciendo sus reuniones, siguieron haciendo sus cultos, siguieron haciendo lo mismo que hacían antes, normal. Después de haber asesinado a Cristo, ellos siguieron en su religión normal, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el Espíritu Santo se había retirado de ellos. Ellos siguieron su religión normal. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que en la actualidad
va a suceder lo mismo. Va a pasar lo mismo. Hay muchas organizaciones, hay muchos creyentes en el mundo, pero cuando la gracia sea retirada, cuando el Espíritu sea retirado de la tierra, porque así dice la Escritura que se va a retirar, las iglesias, las religiones, las organizaciones van a seguir haciendo su culto normal, alabando a Dios, aplaudiendo al Señor. Pero la gracia se habrá terminado y el Espíritu Santo se habrá retirado de la tierra. Pero ellos van a seguir normal, como si nada hubiera pasado, como en los tiempos de los judíos. Pero el pueblo de Dios no ignora eso, hermanos. Por eso es que estamos estudiando la palabra. No ignoramos que cuando suceda eso, nosotros estaremos preparados a través de la Escritura para estar alertas de las profecías, ¿verdad? Y entonces creerlas, y cuando sea derramado el Espíritu Santo, lo podamos recibir, ¿verdad? Aceptar, pero tal como enseña la Biblia, lo podamos recibir, y entonces seremos sellados para la salvación. Y cuando eso ocurra, cuando los hijos de Dios sean sellados o seamos sellados, el mundo en general seguirá su rutina normal. Pero la gracia se habrá terminado. Cristo salió del santuario y ya no van a tener más intercesor. Es muy serio, es muy delicado esto. Ahorita se los platico a grandes rasgos, ¿verdad? Pero lo podemos ver ya en un estudio bien como lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Creo que nos brincamos uno. Pues nos vamos a... Sí, los dones ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos bien. Entonces, a grandes rasgos, así es como se recibe el Espíritu Santo. Es los propósitos de Dios. Si hay alguna duda, si hay algún comentario que no haya quedado claro, ¿verdad? Pueden hacerlo, pueden preguntar o pueden comentar. Porque esto es muy delicado. El tema del Espíritu Santo, el mundo religioso lo está manejando de una forma y de otra, menos como dice la Escritura. Ya lo digo por él que ya ha tenido experiencia, ha visitado algunas iglesias dominicales, ¿verdad? Ha visitado y se ha dado cuenta cómo más o menos cómo se maneja eso. Pero, ¿qué dice la Escritura? Todo lo contrario. Nada que ver con lo que se enseña, ¿verdad?, en las organizaciones. Está claro. No se necesita, hermanos, tener tanta preparación para entender esto que Dios nos quiere enseñar. No se necesita tener tanta ciencia,